Bueno, entonces decíamos que tenemos distintas formas y tamaños, desde los engranajes de relojería hasta los grandes engranajes empleados en centrales hidroeléctricas o en grandes hornos rotativos de la fabricación de cemento, bueno, en turbinas a vapor de buque, como dicen ahí en el apunte. Quiere decir que vamos a tener una variedad, ¿sí?, de lo más pequeño a algunas aplicaciones donde nos va a sorprender por ahí ver el tamaño, ¿no? La principal finalidad sigue siendo la misma: la transmisión de la rotación, el giro de un eje a otro, aumentando o reduciendo la velocidad relacionada al primero, ¿no? Y donde ahí vamos a tener el concepto que vimos recién, volvemos para atrás, en donde tenemos la relación de transmisión I, que es W2 sobre W1. Ahí tienen una imagen de dos engranajes rectos. Estos al principio los dientes eran completamente rectos, después fueron tomando una forma evolvente para evitar el contacto por rozamiento que genera desgaste en el diente, ¿no? Entonces nos encontramos con esta forma que vemos ahora, que es la forma clásica del diente, ¿sí? Sea un diente recto o un diente helicoidal, este sería el perfil del diente, en donde tenemos una evolvente, ¿sí?, o una cicloidal, en donde hace que el movimiento, ¿sí?, entre las dos ruedas dentadas sea de rodadura pura. Rodadura pura quiere decir que está permanentemente en contacto, un diente deja de estarlo y sigue el otro. Entonces las dos ruedas están permanentemente en contacto, ¿sí? Por eso es, decía, una vez que nosotros iniciamos el movimiento, no hay ninguna diferencia por patinamiento entre una rueda y otra, ¿sí? Bueno, ese volvente de la forma del diente, ya vamos a ver cómo lo construimos, pero generalmente si nosotros trazamos dos generatrices sobre el diámetro, vamos a tener ahí una parte del diente, trazando esa, como se ve ahí en la figura, una evolvente aplicando un compás en el punto que se cortan las dos generatrices tangenciales a la circunferencia de la rueda, la circunferencia base. Ya vamos a ver, porque ahí tenemos tres circunferencias, ¿sí? Tenemos la base, la primitiva y la exterior, ¿sí? Vamos a ver más adelante el dibujo con algunos detalles, y ahí vamos a hablar de la relación entre una y otra, no vamos a adelantarnos por ahora. Ahora sabemos que tenemos esas tres circunferencias en lo que es el perfil del diente. Bueno, en cuanto a las ventajas y desventajas de los engranajes, las tenemos expresadas acá, en donde una de las cosas que venimos diciendo es que podemos permitir, o nos permite transmitir una potencia desde un eje a otro sin tener ninguna pérdida por deslizamiento, transmitiendo una fuente de energía de un eje a otro, que se encuentren a una determinada distancia. Si bien yo puedo hacer un tren de engranajes, si la distancia es muy grande entre un eje y otro,
normalmente esa es una de las primeras problemáticas que tenemos con engranaje, y ahí es donde por ahí se usa una cadena. Pero nosotros podemos estar transmitiendo, ¿sí? Si no es con un par de engranajes, con intermediarios, hasta llegar al otro. Acá estamos transmitiendo energía, esa es una de las ventajas que tenemos, ¿no? Al no tener deslizamiento y tener dientes que engranan de una rueda con otra, la velocidad es uniforme, la velocidad angular es uniforme, ¿sí? Y otra de las cosas que dice acá, que los engranajes proporcionan una graduación de relación de velocidad, que estaría basado sobre lo mismo. Y como desventaja no tienen mucho, más allá de que desde el punto de vista mecánico podemos empezar a hablar de desgastes, de lubricaciones, de ruido, pero tenemos dos grandes problemáticas cuando queremos transmitir con engranaje. Una es que si la distancia de un eje a otro es muy grande, económicamente me va a ser más fácil transmitirlo con una cadena, ¿sí? Y no por ahí con un tren de engranajes. Entonces es una desventaja cuando la distancia entre los dos ejes es muy grande, no es aplicable por ahí, o muy común aplicar engranaje. Y por otro lado, que tienen un costo elevado, porque la construcción, que ahora vamos a ver algunas imágenes de cómo se construye, eleva el costo, depende con el material que se haga, que ya vamos a ver que se puede hacer de distintos materiales, pero es necesario realizarles algunos tratamientos térmicos para evitar desgaste. Entonces, bueno, terminan siendo unos mecanismos que son costosos. Entonces, eso es otra desventaja. Poner un tren de engranaje es mucho más caro que tener un piñón y corona con una cadena, cuando, por ejemplo, tenemos una distancia mayor, o una correa, si no necesitáramos si pudiéramos considerar de que hay algún deslizamiento y lo podemos tolerar, ¿no? Pero bueno, el tema del costo, entonces, la distancia entre ejes es una de las principales ventajas, y la otra es el costo, que son más caros en su construcción. En cuanto a la clasificación de engranajes, van a tener distintos enfoques, de acuerdo a la bibliografía, ¿sí? Nosotros acá vamos a ver dos o tres maneras diferentes de clasificarlos, según la distribución de los ejes, ¿sí? Si esos ejes se cortan o son paralelos u oblicuos, ¿sí? Vamos a tener una clasificación. Según la forma del diente, en donde vamos a tener un diente recto, un diente helicoidal, ya vamos a ver distintas clasificaciones también con eso, o según la curva generatriz del diente. Entonces ahí vamos a tener, cuando hablamos de los ejes, como dijimos, paralelos que se corten o se crucen en forma oblicua, ¿sí? Y dentro de ellos vamos a tener ya vamos a ver algunas imágenes para ver cuál es cada uno. Los cónicos o los hiperbólicos, ¿sí? Porque para que tenga, por ejemplo, un eje perpendicular a otro, voy a tener que resolverlo o con lo que se llama con un tornillo sin fin, o con un cónico, o con un hiperbólico. Vamos a ir a las imágenes que nos aclaran más que las palabras. ¿Sí? La clasificación en cuanto a en esa primera imagen tendríamos dos ejes, clasificados por diente de dientes rectos, ¿sí? Dos ejes paralelos. O sea que tendríamos por la clasificación de diente rectos y por la clasificación de ejes paralelos, ¿sí? Y a su vez también podemos decir que son
de dientes rectos exteriores o de dientes rectos interiores. Ustedes ven en la imagen de arriba, ven el puntero cuando yo le muevo ahí, sí. ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profe, ¿usted me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, entonces ahí tenemos dientes rectos de ejes paralelos y dientes rectos exteriores. También los dientes pueden ser interiores. Como ven acá hay una rueda dentada interior, como si fuera un planetario, de otros pequeños engranajes que giran alrededor, o sea, la rueda gira alrededor de ellos, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, los helicoidales. Acá tenemos de ejes paralelos, ¿sí?, con dientes helicoidales. Cuando hablamos de dientes helicoidales, acuérdense que este es un resumen, ¿eh? Este apunte no es para estudiar. El que es para estudiar es el que vamos a ver después. Esto es como para resumir este tema. El helicoidal, la parte del diente que queda grabada sobre la superficie de la rueda pertenece, ¿sí?, a un helicoide que yo hago como desarrollo dentro de la superficie cilíndrica que pertenece al engranaje, ¿sí? O sea, si yo tuviera un eje cualquiera del diámetro de ese engranaje que se ve ahí, si yo describo en el eje un helicoide, ¿sí?, voy a empezar en un extremo, voy a ir dando la vuelta y voy a seguir así como si fuera un desarrollo, bueno, sobre el mismo eje. Bueno, una partecita de eso, ¿sí?, va a pertenecer o va a ser el diente, ¿no? ¿Y qué es esto que se ve acá? Entonces, voy a tener la otra helicoide al lado, y así sucesivamente. Ya vamos a ver a qué medida está una de otra. Eso se llama paso, pero ya lo vamos a ver. También tenemos helicoidales exteriores e interiores, por eso acá lo detalla o lo describe en la imagen. Bueno, los de dientes rectos a cremallera, ¿sí? Fíjense, bueno, ahí tenemos dos imágenes, una de dientes rectos, en la imagen de la derecha, ¿no? Por lo general, cuando nosotros estamos moviendo una cremallera, no son grandes velocidades y podemos por ahí permitirnos tener la forma cuadrada que tiene el diente de la imagen que se ve ahí a la derecha. De todos modos, el engrane de un diente sobre otro es lo mismo que si fueran circulares, ¿no? Si nosotros tomamos a una cremallera como si fuera una circunferencia de diámetro infinito. Lo que hacemos acá es logramos transmitir un movimiento circular en uno rectilíneo. De los cónicos, de lo que yo les decía, de una de las alternativas cuando tenemos ejes perpendiculares, ¿sí? Ahí vemos, hasta ahora veníamos todos ejes paralelos, estos son ejes perpendiculares, tenemos cónicos, ahí la imagen lo describe, donde tenemos de dientes rectos y también de dientes helicoidales. Y estos serían los hiperbólicos, en donde también tenemos dos ejes, en donde mayormente por ahí con esto es que encontramos a los que le llamamos tornillos sin fin. También están clasificados dentro de lo que son engranajes. En la imagen de más arriba, que dice sin fin y corona, es un engranaje y un tornillo sin fin que está girando
siempre sin tener desplazamiento sobre su eje, ¿no? O sea, gira en el eje y tenemos un movimiento en un eje perpendicular a través del engrane que tiene con la rueda de la corona, o sea, a través de la corona, que normalmente se le llama, cuando es un tornillo sin fin, siempre a la otra parte se la llama corona, ¿no? En realidad es un engranaje, por lo general por ahí de un diámetro siempre mucho mayor que lo que es el tornillo sin fin. Y esto también se puede resolver con un hipoidal de cónico, ¿sí? Ahí lo pueden ver en la imagen, un piñoncito de dientes helicoidales cónicos con una cremallera, una corona, también con dientes helicoidales frontales. Bueno, acá hay uno cruzado, también lo mismo, ejes cruzados, pero son hiperbólicos, son dientes helicoidales, ¿sí? Y bueno, acá llegamos a lo que le mencionaba recién de las dimensiones del diente y los nombres que recibe cada parte, ¿sí? Básicamente, cuando nosotros tenemos la forma del diente, van a ver que tenemos un ancho del diente, que está relacionado por ahí, en muchos de los casos con la altura, ¿sí? Vamos a ver más adelante la relación que nos da una ecuación. Y donde vamos, como dice ahí, el borde superior. Bueno, pero después hay tres circunferencias, ¿sí? La circunferencia exterior o círculo de adendum, la circunferencia primitiva y la circunferencia interior o dedendum, ¿sí? Acuérdense, de adendum es el exterior, dedendum es el interior. Sobre esto vamos a tener que en el diente vamos a tener una parte que se llama flanco, que es desde el diámetro primitivo hasta el dedendum, la parte de abajo, eso sería el flanco, ir para arriba, ¿sí? Desde del diámetro primitivo hasta el círculo de adendum, es la cara del diente, ¿sí? El paso del diente va a estar determinado entre dos distancias homólogas en cuanto a su forma. O sea, yo si estoy tomando sobre el diámetro primitivo hasta el otro diente en el diámetro primitivo, voy a tener un paso. Si yo tomo en el borde de la cabeza del diente, ¿sí? En el borde superior, si yo tomo el borde superior izquierdo, tengo que medir hasta el borde superior izquierdo del diente siguiente, ¿sí? Como son simétricos todos los dientes, ya vamos a ver en la fabricación por qué, siempre me va a dar el mismo paso, en la misma medida. Después tenemos chaflanes como por ejemplo radio del chaflán, así hay para evitar concentración de tensiones, hay un perfil redondeado en la base del diente. Y cuando se engrana una rueda dentada sobre otra, el borde superior no debe tocar el interior del otro, o el dedendum de la otra rueda. Tiene que haber un pequeño espacio, ese pequeño espacio yo se lo llamo holgura, y eso va a hacer de que entre un diente y otro también quede, cuando están engranando y ejerciendo una presión sobre un diente sobre otro, vamos a tener en esta parte, en la parte del diámetro primitivo, una pequeña también holgura, que no estamos hablando de desgaste, ¿no? Eso se puede dar cuando haya un desgaste, pero estamos hablando de una holgura que se hace cuando se lo fabrica, ¿sí?
acá vamos a tener resumido las nomenclatura que por ahí pueden variar de una bibliografía a otra, de cada cosa que nosotros queremos identificar. Por ejemplo, en este caso dice que la circunferencia primitiva la llama con R, también es la circunferencia de paso, y es la circunferencia en donde el engranaje hace contacto. Por lo general el engranaje va haciendo contacto uno, después un diente, después viene el otro y así. Esa línea de puntos de contactos, ¿sí?, se llama línea de engrane, ¿sí?, y debería ser en la línea de la circunferencia primitiva. Cuando nosotros tenemos dos ruedas dentadas engranadas, hay teorías en donde dice que el esfuerzo, ¿sí?, se reparte en 3 dientes, otras en 2 dientes, y algunas dicen en un solo diente, ¿sí? Dependiendo del módulo, dependiendo del diámetro, esto varía, pero la teoría más conservadora es decir, bueno, yo calculo el esfuerzo sobre el diente como que un solo diente me transmite todo el esfuerzo de una rueda a la otra. Entonces el punto de contacto de ese solo diente me va a dar una circunferencia, esa circunferencia sería la circunferencia de engrane. Y coincide con la primitiva. Lo que pasa es que el diente va teniendo un contacto en la circunferencia primitiva, y a medida que se va desplazando y va perdiendo el contacto, esa circunferencia o ese punto de contacto se empieza a desplazar hacia arriba de la circunferencia primitiva. Ahora ya lo vamos a ver porque está el dibujo hecho en uno de los esquemas siguientes. Bueno, después tenemos circunferencia exterior, circunferencia interior, donde recién teníamos adendum o dedendum. Bueno, el ancho de la cara, ¿sí?, la longitud del diente, ¿sí?, medida en forma axial, la distancia radial desde el primitivo al radio de la cabeza, adendum o dedendum, al diámetro interior. El paso circular, que en algunos casos vamos a ver que es paso circular y se lo determina en pulgadas, pero si nosotros lo relacionamos con el número de dientes y el diámetro de la rueda, llegamos a una expresión como la que se ve ahí, en donde aparece M, que es el módulo, ¿sí? Para que dos ruedas dentadas se puedan engranar, deben tener el mismo módulo. No pueden engranarse si no tienen el mismo módulo. En este caso, el paso circular dice que es 2pi por r sobre z. 2r es el diámetro, entonces pi por diámetro sobre z es pi por módulo, porque diámetro sobre z es el módulo, ¿sí? Como dice ahí, módulo m es el cociente entre el diámetro primitivo del engranaje y el número de dientes. Ustedes cuando vean el tema de engranaje van a decir, bueno, ¿qué módulo es? Y ahora vamos a ver una plantilla para saber qué módulo es cada engranaje, ¿sí? Después tenemos, bueno, el paso diametral estaría expresado como la inversa, ¿sí?, en donde tenemos el número de dientes y el diámetro en el cociente. Entonces la inversa del módulo, 1 sobre m. Y como les decía ahí, para determinar qué módulo es un engranaje, más allá de que con la experiencia por ahí mucha gente ya lo mira y sabe de cuánto puede ser el módulo, existen las galgas para la determinación de módulo. Y eso que se ve ahí es como si fuera una plantilla, ¿sí?, en donde nosotros la presentamos sobre el engranaje, ¿sí? Si los 3 dientes coinciden para el 4, el 5, el 6 o el 7, fíjense que arranca 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Después tiene la otra más chiquita. Esto como si fueran unas galgas de medida, ¿no? Pero es como cuando nosotros tenemos que determinar una rosca, tenemos los peines en donde los ponemos sobre los filetes y vemos qué tipo de rosca es. Bueno, esto para determinar el módulo, yo tengo esta galga, en donde si la coincidencia es con alguna de las que tengo ahí, bueno, voy a poder estar determinando. Fíjense que el módulo hace que cada vez sea más chiquito, ¿no? El módulo 20, los dientes son mucho más chicos que un módulo 4. Bueno, otra de las cosas, cuando nosotros trabajamos con engranaje y que tenemos que saber es la distancia entre centros. La distancia entre centros, que lógicamente va a ser la suma de los dos radios, ¿sí? Las puedo expresar en función del paso y en función del número de dientes de la fórmula que vimos recién, y ahí saco una relación, es el módulo, o sea, la mitad del módulo por la suma de los dos números de dientes que tienen los engranajes. La relación de velocidad, que nosotros ya la vimos como I, ¿sí? Y bueno, podemos relacionarla. Ahora en el apunte tenemos por qué podemos hacer que sea N1, decir que vale lo mismo N1 sobre N2, D2 sobre D1, Z2 sobre Z1. ¿Sí? Y acá tenemos el ejemplo de si yo quiero llevar de un eje a otro una determinada relación y tengo que, para lograrlo, tengo que ampliar demasiado la cantidad de dientes de una de las dos ruedas, lo que lo puedo solucionar a través de un tren de engranaje. ¿Sí? Por ejemplo, pasa de 10, lo lleva al doble, y eso del doble, ¿sí? Lo multiplica por 4. ¿Sí? Entonces, si yo lo quisiera hacer directamente de 10 a otra, tendría que poner una corona de 80 acá. ¿Sí? Por eso dice, un límite alto para un bando de engranaje recto de aproximadamente 10. Un límite mejor sería el 6. O sea, la relación sería 6. Fíjense que la relación también la tenemos en función de Z2 y Z1. ¿Sí? La relación ideal sería 6. Entonces, mantener una relación de 6 en cada uno de los engranajes que yo voy tomando para un tren de engranaje y lograr la velocidad que quiera tener en el eje secundario. Ahí tenemos una imagen de un tren de engranajes. Esto es muy común ver en una caja reductora. Ahí tenemos el ejemplo de un tornillo sin fin y corona. ¿Sí? Y las cajas reductoras, por ejemplo, en este caso está con ejes perpendiculares, o sea, cambia, nosotros venimos con un eje en un sentido y salimos con el movimiento en un sentido perpendicular al que teníamos. Acá tenemos una caja de engranaje, no es una caja de cambio, es una caja de reductora puede ser, o una caja en donde estamos teniendo una transmisión entre un eje y otro con algún intermediario, ¿sí? Pero son imágenes como para tener de ejemplo. Bueno, ese es el resumen que tenemos de este apunte. Que sería el resumen de esto que estamos viendo ahora. No sé si lo ven a
a la imagen de este apunte. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, o sea que lo que vimos es como para tener ayuda de memoria. Ustedes tienen que estudiar de acá, de esto que vamos a ver ahora. Quiere decir que ahora vamos a estar por ahí repitiendo lo mismo que vimos recién, con algún detalle más del tema. ¿Sí? Este apunte ustedes van a ver que por ahí hace una clasificación diferente a la que vimos recién. Y por eso le hacía mención que hay distintas bibliografías en donde clasifican, como vimos, por la forma de los ejes, por la forma de los dientes o por la forma que tenga la ubicación. Y en este caso hace dos grandes clasificaciones. ¿Sí? Los directos, de acción directo, que son los que engranan directamente entre sí, o los indirectos, que son los que engranan a través de como en este caso, una cadena. Sé que esto lo está tomando como que es engranaje también. Cualquiera de las dos que mencionemos, en primera instancia está bien, pero básicamente la que vimos recién en el apunte es la que detalla un poco más cada tipo, ¿no? La que decimos con respecto a la posición de los ejes, con respecto a los tipos de engranaje y con respecto a la forma. Bueno, en este caso acá dice, y van a ver la transmisión, a una rueda se la llama motor, a otra rueda se la llama conducida. Cuando tenemos engranado, varios dientes pueden estar en contacto, no solamente uno. De ahí es lo que yo les decía, de que por ahí hay teorías de cálculo que consideran más de un diente y otras teorías más conservadoras, y entre ellas está la de Lewis, en donde considera un solo diente, y bueno, ya vamos a ver después a través de qué lo relaciona. El tema es que se produce un movimiento sin interferencia, sin nada que impida o entorpezca el movimiento de un eje con respecto al otro. En este caso, y de la figura, es un detalle más, que no lo hemos visto en el resumen, es que uno de los ejes puede tener forma, cuando vimos la parte de eje, acuérdense que estaban los ejes estriados o ejes acanalados, en donde por ahí el engranaje está teniendo la posibilidad de deslizarse a través del eje. ¿Sí? Entonces este engranaje puede ser que sea empujado y que salga del contacto con el otro, como es lo típico de una caja de cambio, ¿no? Bueno, esa es otra de las particulares que pueden encontrar. Con respecto a los materiales, habla acá. De los materiales vamos a tener de todo lo que se imaginan. Hasta hoy en día hay muchos engranajes que se hacen con resinas poliméricas y algunos que, teniendo ya el molde, se hacen fundiendo alguna resina y no con un fresado o tallado como normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Tenemos que en ese caso distintas aplicaciones, ¿no? Porque un engranaje que está hecho de teflón o grilón y no va a tener la misma resistencia que un engranaje de acero. Pero bueno, podemos tener engranajes de acero, engranajes de fundición, engranajes de bronce, de aluminio, de teflón, nilón, cualquier otra, de madera puede ser que a alguno se le ocurra hacerlo. Pero bueno, fundamentalmente para construirlos, y eso vamos a ver ahora un pequeño video,
se necesita tallar sobre la rueda los dientes. Y para tallar esos dientes vamos a tener que determinar qué herramienta de tallado utilizamos. Esa herramienta generalmente es una fresa, en donde vamos a tener que hacer un pequeño cálculo para que cuando tallemos todos los dientes, la rueda quede exactamente igual en toda su circunferencia. El primer diente y el último tallado deben tener exactamente las mismas dimensiones. Por lo cual hay un cálculo para ver en la rueda que yo estoy haciendo, en función del módulo, del diámetro, va a sacar la cantidad de dientes, y ahí en una máquina una de las máquinas que puede llegar a formar los engranajes se llama fresadora, en donde vamos a tener, quien ha hecho escuela técnica por ahí lo ha visto y lo ha manejado, vamos a tener un plato divisor en donde vamos a ir marcando qué cantidad de milímetros se tiene que mover la herramienta cada vez que cumplimos el tallado de uno de los dientes. ¿Sí? La herramienta hace un tallado, giramos, tenemos que girar una determinada cantidad de milímetros para que se pueda tallar el siguiente diente, y que cuando terminemos toda la vuelta, el último diente quede en la misma medida que el primero, ¿no? También están los tallados en función de, en la industria en serie, en donde el tallado se hace con movimiento rectilíneo de desgarro, y no con una fresa de movimiento circular. En este caso también puede ser que se estén tallando de a 2 o 3 dientes a la vez, y a medida que se van tallando, la rueda que se está tallando va girando y se van formando el resto de los dientes, pero lógicamente ese giro está relacionado con el paso que va a tener en definitiva el diente que estamos fabricando. Ya les digo, esto en cuanto a los engranajes tradicionales, que pueden ser hechos sobre un tocho de fundición, sobre un acero, o sobre bronce, o sobre aluminio, o también sobre un rolo de teflón, ¿sí? Se puede hacer. Hay otros que por ahí se los hace directamente sobre molde, ¿no? Entonces no necesitan el tallado, se hace directamente sobre una resina fundida, sobre un molde, y queda la forma del engranaje. Eso por ahí a veces es utilizado cuando no se tiene el engranaje completo, se tiene una parte, de ahí se saca una forma, y se la repite, se la replica todo alrededor, y se arma un molde, y con ese molde, bueno, armamos un prototipo o un engranaje que después lo vamos a transmitir al material que nosotros queremos hacer, ¿no? Bueno, fíjense, entonces acá estábamos hablando de la clasificación, vamos a verla rápido porque acá, para no mezclar, quédense con la clasificación que vimos en el apunte virtual. Acá clasifica como directo o indirecto, de acuerdo a que tengan contacto una rueda con otra, o indirecto al que tenga a través de una cadena, ¿sí? Y acá tenemos también de ejes paralelos, ¿sí? Como vimos recién en el apunte, ¿sí? De ejes que se cortan, y acá faltan algunas figuras porque ahí se quedó superpuesto. Fíjense que acá se menciona distintas figuras, y por ahí estamos la 8, la 10, no tenemos la 9, que puede ser la que... Bueno, tenemos las imágenes en el apunte que vimos recién. Lo que acá detallamos un poquito más es que cuando nosotros tenemos ejes como en la figura 410 ahí, puede ser que no necesariamente tengan que tener 90 grados. Entonces hay una alternativa, como lo muestra en la figura 411,
de que ese ángulo alfa sea de 90, sea menor o sea mayor a 90. ¿Sí? Tenemos esa posibilidad de combinar el movimiento de un eje a otro a través, por ejemplo, en este caso, serían engranajes cónicos, pueden ser de dientes rectos o de dientes helicoidales. Sobre lo mismo, este es el caso de los ejes que se cruzan, ¿sí? Engranajes de rueda y tornillo sin fin, que estuvimos viendo recién. Bueno, y acá vemos algunos conceptos de lo que estuvimos también viendo en el apunte, en el resumen, ¿sí? Si nosotros tenemos dos engranajes, consideramos como que la superficie de contacto de uno y de otro son los diámetros, la superficie que tiene el diámetro primitivo, en lo cual no vamos a tener resbalamiento y ambas van a tener una velocidad tangencial b corta, ¿sí? Y vamos a tener una N1 y N2 que va a depender, ese N1 y N2, de la cantidad de diente que tenga cada rueda, ¿sí? En esto vamos a ir determinando RP minúscula como el diámetro de la rueda menor y DP minúscula como el diámetro de la rueda mayor, y lo mismo, nada más que con mayúscula, para la rueda más grande. Que de la motora a la conducida, sea mayor o menor, eso va a depender de lo que estoy queriendo hacer. Si estoy reduciendo o multiplicando velocidad, ¿sí? Bueno, todo esto hace de que tengamos una diferencia entre los centros, y esa diferencia ahora más adelante vamos a tener algún cálculo de cómo sacarla, ¿sí? Si avanzamos en lo que hoy vimos, recién vimos en el paso circunferencial, ¿sí? Acuérdense que teníamos paso circunferencial y paso diametral, y estábamos hablando que por ahí lo expresábamos en pulgadas. Lo expresa como pi por diámetro sobre z, en donde sabíamos que el diámetro sobre z era el módulo, ¿no? Fíjense que para que coincidan el engrane, los dos pasos deben ser iguales, tanto de la rueda motora como la conducida. Por eso pone que es pi por diámetro mayor, ¿sí?, sobre Z1, igual a pi por diámetro menor, de la rueda menor, sobre Z2, que serían los dientes de la rueda 2. Y ese paso, ¿sí?, si nosotros lo queremos medir, lo vamos a obtener, ¿sí?, dividiendo en tantas partes como dientes tenga el engranaje alrededor de la circunferencia primitiva. ¿Sí? Si yo tengo 100 dientes, ¿sí?, el paso entre un diente y otro, ¿sí?, por 100 me va a dar el perímetro que voy a tener ahí. Y después, con respecto al paso diametral en pulgada, lo nombramos porque es algo que es muy común verlo, ¿sí?, o encontrarlo en algunos catálogos, en algunas cuestiones de que hoy por hoy todavía tenemos mucha relación con normas inglesas que se manejan en pulgadas. Entonces, por eso lo nombramos el paso diametral en pulgada, diametral pitch, P sub D, ¿sí? También lo tomamos como Z1 sobre DP mayúscula, Z2 sobre DP minúscula, ¿sí? Y hace una relación con respecto al módulo, ¿no? Fíjense, hace un pequeño ejemplo, si el diámetro es de 60 y tiene 10 dientes, bueno, da el módulo 6. Acuérdense que teníamos la galga esa, en donde tenemos siempre números enteros con el módulo, ¿sí? Eso hace porque nosotros teníamos la relación con
hay como expresa ahí el número irracional pi, divide por pi, lo elimina y lo deja expresado en función del diámetro y el número de dientes. Bueno, de ahí acá lo que menciona es el módulo, ¿sí? La relación del módulo sería el paso sobre pi o el diámetro sobre z de cada una de las ruedas. También acá está la circunferencia de fondo, ¿sí? La que decíamos en el dibujo perdón, que teníamos de dendum, y la de cabeza o exterior como adendum. La primitiva, ¿sí? Sería la circunferencia de contacto. Acá está mejor verlo con una imagen, pero bueno, tenemos la altura de la cabeza del diente, altura del pie, altura del diente, ¿sí? El espesor del diente, y ahí está la ecuación que me relaciona el espesor del diente con el paso, ¿sí? Dice que el espesor del diente recomendado debería ser la mitad del paso, ¿sí? También menciona el vacío o hueco del diente u holgura que nosotros estábamos tomando. Cuando nosotros fabricamos un engranaje, ya estamos contemplando de que el borde superior no va a entrar en contacto con la base del diente, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una holgura que la llama JR, ¿sí? El juego radial, y a su vez esto, como no los dientes son iguales, pero como no están bajo la misma profundidad, se genera un juego lateral o tangencial al diente, que se lo llama holgura del diente. Fíjense que sería el que queda entre un diente y otro. En este caso, acá un diente estaría haciendo contacto con el otro de la otra rueda, y en el opuesto estaría quedando una pequeña holgura. No quiere decir que esa pequeña holgura no es porque un diente sea más grande que el otro o más ancho que el otro, sino porque dentro de las circunferencias yo tengo en la parte interior una holgura que hace que no se toque, porque si se tocara la cabeza del diente con la base de la otra rueda, se produciría un desgaste. Que eso muchas veces por ahí sucede en engranajes en donde tienen acople móvil y en donde yo tengo que acoplar y presionar uno sobre otro, como puede ser lo que se llama una guitarra de acople, y en donde por ahí por el desgaste de los dientes yo le hago una presión excesiva en esa guitarra, ¿sí? Guitarra se llama porque yo normalmente en engranajes intermediarios yo puedo mover un engranaje con respecto a otros, ¿sí? Entonces lo muevo y lo hago acoplar con el otro. En ese caso, que por ahí pueda haber un pequeño desgaste o algo, cuando hago el acople, ejerzo un esfuerzo mayor al que debiera, y hago que la cabeza del diente toque con la base de la otra rueda. Y eso es lo peor que le puede pasar, porque entonces va a empezar a tener un desgaste, ¿sí? Y ese desgaste me puede llegar a generar la rotura del diente. Por eso es que cuando nosotros lo hacemos originalmente, vamos a tener que dejar una holgura aquí en la base, y esa holgura nos va a generar este juego tangencial, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver algunas relaciones de las que ya mencionamos en el resumen, pero vamos a ver algunas relaciones de fórmula entre
entre los distintos parámetros de los dientes. Después más adelante viene lo que es el cálculo del diente y el esfuerzo, y donde vamos a tener que aplicar toda esta nomenclatura que estamos viendo ahora. Por eso ahora, bueno, nos concentramos en este apunte y vamos a seguir sobre la nomenclatura que nos dice este apunte. Si nosotros hacíamos la velocidad angular, la identificamos con W1, eso era 2pi por N por N1, o N2, ¿sí? En donde N1 y N2 van a ser las revoluciones por minuto que vamos a tener en cada una de las ruedas. ¿Sí? Y a la relación entre W1 y W2, que también la vamos a poder relacionar, como vemos ahí, con N1 y N2, ¿sí? La llamamos relación de transmisión y la identificamos con la I latina. Entonces, esa I latina es W1 sobre D2, con lo cual es igual a 2pi por N1 sobre 2pi por N2, y N es N1 sobre N2. ¿Sí? Como las velocidades tangenciales son iguales, o sea, V1 igual a V2, por lo que vimos acá en las circunferencias, ¿sí? Acá, la velocidad V tangencial es la misma, entonces, como la velocidad tangencial es la misma, V1 igual a V2, consideramos V, y como V es la angular por el radio, ¿sí? Yo expreso la angular V1 y la angular V2, ¿sí? Pi por el diámetro por N1 sobre 60, estoy haciendo esto que tengo acá, omega por R, nada más que relación en función del diámetro, y las igualo, ¿sí? Pi por diámetro por N sobre 60 y pi por el diámetro 2 por N2 sobre 60, ¿sí? Contando de que el diámetro es 2 veces el radio, puedo expresar que me quede N1 sobre N2 es igual a D2 sobre D1, D minúscula era la 2, y R2 sobre R1, o acá R minúscula P y R mayúscula sub P. ¿Sí? Bueno, y siguiendo esta relación también vamos a tener la relación con los números de dientes. De manera que tengo que la relación de transmisión I es W1 sobre W2, N1 sobre N2, D2 sobre D1 sería acá R2 sobre R1, o Z2 sobre Z1. Esto es como la relación de transformación en los transformadores. ¿Sí? Bueno, y acá hay otras relaciones en función de jugar con diámetros, radio, números de diente, y expresando la longitud entre ejes, la longitud que tiene que tener entre un eje y otro, en función sería los dos diámetros dividido 2 o la suma de los dos radios. ¿Sí? Y ahí vamos a terminar expresando la longitud, nos va a quedar en función de los números de dientes. Fíjense por qué, porque nosotros sacamos que la relación de transmisión era Z1 sobre Z2, ¿sí? Y era igual a R1 sobre R2, acá dice R minúscula y R mayúscula, bueno, para hacer una relación de números, la decimos así en número. Y de ahí nosotros podemos venir a reemplazar acá en la 416 y tenemos que la longitud entre centro, la distancia entre centro de los dos ejes, la puedo expresar en función de uno de los radios y de los dos números de diente, como queda RP minúsculas por Z1 sobre Z2 más 1, o también en función del diámetro mayor, ¿sí? De la otra rueda, ¿no? Bueno, estas son distintas ecuaciones que yo puedo ir haciendo, jugando entre una ecuación y otra, donde después veré cuál me conviene aplicar cuando estoy trabajando, cuando estoy necesitando sacar, por ejemplo, la distancia entre centros, ¿sí? Bueno, acá ahora
sigue la forma del diente y algunos temas más. Vamos a ir siguiendo este apunte. Yo sé que están cansados porque vienen de las 4:30 de la tarde por ahí con clase, así que vamos a ver un video de cómo se fabrica un engranaje y ahí vamos a cortar, ¿saben? Bueno, profe. Buenísimo, profe. A ver, esperen a ver si lo puedo... Ahí lo pueden ver. Sí. Bueno, avanzamos, van a ver que, bueno, hay mucho de esto. Pueden ver varios, pero por eso le digo, veamos esto en el ámbito de la clase porque ya estamos en el tema y es bueno, pero de todos modos, si ustedes quieren ver, tienen infinidad incluso hasta algunos más caseros, distintas formas, o más industrializados. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de tener al alcance la información a través de esto y bueno, la aprovechamos. Ya lo pongo y cualquier cosa vamos a ir frenando si hay algo para detallar. ¿Sí? ¿Arrancamos? Sí, profe.